Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda y última media hora para Tras la Noticia a esta hora de la tarde, como todos los días de 3 a 4 por las ondas de Radio Martí. Y para mí es un placer recibir a mi querido politólogo, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, como diría el gran Tony Simón, tardes de Julio Chilling. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como ya llevamos tiempo estar en esta trinchera de la libertad los viernes, que es Tras la Noticia, contigo, con el tremendo equipo de radio y televisión Martí y con esa extraordinaria audiencia que tiene este programa. Vamos a comenzar por lo que está ocurriendo en Cuba, donde el régimen llevó a cabo juicios y está llevando a cabo toda una serie de juicios donde impuso condena de hasta 16 años de prisión a manifestantes del 11 de julio en Cárdenas, Ciudad Bandera, por cierto. De los 13 cubanos juzgados, solamente uno fue absuelto. Esto indudablemente sale en el portal Cuba Debate, que como todos sabemos es un portal dedicado al exterior. El juicio realizado entre el 8 y el 10 de diciembre por el Tribunal Militar Territorial Central, han sido acusados los jóvenes de cometer y provocar disturbios, hechos vandálicos en el municipio matancero de Cárdenas. Y esto, según Cuba Debate, con el propósito de dañar instalaciones, desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. A ver, Julio, estos jóvenes salieron y fueron sencillamente no pidiendo medicina, no pidiendo medicamentos. La oposición cubana no es una oposición clandestina, es abierta. Desde luego pueden haber grupos infiltrados que hayan quizás provocado actos de vandalismo, pero per se los jóvenes que se tiraron a la calle lo que pedían era el mismo derecho que tiene cualquier hombre de vivir en libertad. Tu criterio ante esto, porque ya agrega Cuba Debate que indudablemente defendió y cumplió los estándares debidos, lo que contrasta con denuncias de numerosos manifestantes que aseguran haber sido condenados en procesos sin derecho a defensa y con manipulación de testigos. ¿Tu criterio sobre esto? Tiene dos propósitos, amiga. Primero, legalizar la barbarie. O sea, por medio de acusaciones absurdas que van modificando su legalidad de acuerdo a la necesidad de tener una justificación, un intento de justificar ante los ojos del mundo condenas brutales, draconianas, totalmente distanciadas de lo que sería un acto criminal en un país no solo libre, por supuesto, sino hasta un, digamos, régimen autoritario permite determinados espacios que no existen en Cuba comunista. Pero la función que el terror juega dentro del libreto de la supervivencia dictatorial en Cuba comunista les obliga a llevar a cabo esas sentencias bárbaras. Sobre todo cuando vemos que se avecinan
momentos más difíciles para la dictadura castrista por las sanciones que el mundo civilizado le está imponiendo a Rusia, por la heroicidad del pueblo ucraniano y el efecto de contagio que eso pudiera tener en Cuba, y la claridad de propósito que el pueblo de Cuba ha demostrado. Porque, no, mire, nosotros hemos hablado sobre este punto, y como va pasando el tiempo, es importante señalar, y eso es que el sistema carcelario castrista y el sistema de inteligencia y contrainteligencia constantemente a través de los años, consistentemente, ha buscado lograr obtener, o sea, confesiones falsas, o sea, testimonios que ellos tergiversan de personas que fueron manipulados, de que lo que hicieron, lo hicieron por influencia del exterior y toda esta serie de cosas, todas estas mentiras que han dicho, que si es la CIA, que si es Miami, que si es toda esta serie. Bueno, precisamente siguiendo tu línea de pensamiento, señala Cuba Debate que las conclusiones del juicio muestran el suceso como algo premeditado y organizado previamente. Así es como se ha querido presentar el gobierno, las espontáneas protestas populares, y también han intentado hacer ver que fueron un plan organizado desde el exterior. O sea, que a ellos les movió el piso que el hombre nuevo se tirara a la calle a exigir lo que ellos no le dan, la libertad y un Estado de Derecho. En cuanto a esto, hay una nota muy interesante que quiero compartir contigo, y es las declaraciones que la jefa del Comando Sur ha hecho, donde dice que Cuba tiene una influencia corrosiva en América Latina, China, Rusia e Irán, e intentan desestabilizar. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, el South Command, advirtió el martes ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que existen numerosos factores que desafían la estabilidad en América Latina y que Cuba sigue ejerciendo una influencia corrosiva en las Américas. El gobierno cubano, dijo Richardson, da respaldo político, militar y de inteligencia para mantener en el poder al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Estas son declaraciones muy fuertes, y más cuando vienen de la general Richardson, que es la jefa del Comando Sur. ¿Tu reacción ante esto? Bueno, primero, que yo creo que testimonios como ese de oficiales de alto nivel nos deja ver, y esto es muy importante que el pueblo de Cuba lo sepa, que el trabajo sucio y falso que hizo la espía Ana Belén Montes, pues de desdibujar la realidad de la naturaleza del castrocomunismo ante los centros de inteligencia y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, pues ya ha ido a la borda. O sea, que esa inversión que hicieron en ese espía que trabajó por muchos años para Cuba comunista y tenía el papel de desdibujar la realidad del papel subversivo de la dictadura castrista en los asuntos del mundo entero, pero muy importante en América Latina y en los Estados Unidos, pues ya va al lado. Hoy, por ejemplo, en Chile, el presidente Boric está asumiendo cargo, y nosotros tocamos muchas veces los motines en Santiago y cómo tantas personas pues señalaron a la presencia del castrismo en agitar
esos motines, que dio lugar a todo el caos que estamos viendo, o sea que después dio lugar a facilitarle, allanarle el camino a la cual... Era como si estuvieran agazapados y llegó la orden y lánzate. Exactamente, lo mismo lo hemos visto en Colombia. Todo esto viene desde La Habana. O sea, la relación con Caracas y con Managua es clara, o sea, es una relación de súbditos, o sea, Cuba comunista es quien tiene el centro de mando en cuanto a la logística de mantenerse en el poder a cambio de, por supuesto, de cosas. En el caso venezolano, a cambio de petróleo. Eso, pues te tengo noticias al respecto, porque Bruno Rodríguez está en Chile ya para estrechar lazos con el nuevo gobierno de Gabriel Boric. A diferencia de Cuba, los regímenes de Venezuela y Nicaragua no tendrán representaciones oficiales en la toma de posesión de Boric. Ahora bien, desde que indudablemente este hombre llegó al poder a través de ya todo lo que hemos conversado, de la forma en que arrinconaron a Piñera, le hicieron variar hasta la Constitución, hasta que llegó la elección y bueno, el pueblo se olvidó de Salvador Allende y el precio que pagó el mundo con la intervención de Cuba, y todos lo sabemos perfectamente bien, que dio paso a que Augusto Pinochet entrara en el poder, y luego más tarde, pues una vez ya tranquilizado el país, pues se sumó a un referéndum, perdió y salió del poder. Arribó a Chile a participar en la ceremonia de transmisión de mando, en cuyo marco asumirá el cargo del presidente electo Gabriel Boric, y habló de que les complace promover el desarrollo de los lazos históricos que unen a nuestras naciones. Llamó a fortalecer los lazos de amistad. Ahora bien, me llama la atención que, sin embargo, a la toma de posesión de Boric no asistirán representantes de Venezuela y Nicaragua. En el segundo caso, Boric solo invitó a los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli, ambos duros críticos del régimen de Daniel Ortega. En la ceremonia, Rodríguez Parrilla tendrá la oportunidad de coincidir con Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, que tuvo un duro intercambio con Díaz-Canel en la última cumbre del CELAC en México, así como con los presidentes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Paraguay. Además, se confirmó la presencia del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, la parlamentaria peruana Sigrid Bazán, la activista brasilera Aniele Franco, el presidente del Partido Socialista y Libertad de Brasil, Juliano Medeiro, y por supuesto el rey de España, Felipe VI, y 2 ministros del gobierno. ¿A qué se debe que indudablemente no asista Venezuela ni Nicaragua? ¿A tu criterio? No asisten por razones estratégicas. Primero tenemos que partir en la relación simbiótica que tiene Cuba comunista con Venezuela, con Nicaragua y en cierto sentido también con Bolivia. No tienen que estar presentes para sus intereses estar representados al estar un funcionario de la dictadura castrista. En estos momentos en que el socialismo continental pues pierde a un aliado en cuanto al sector
de la banca, y me refiero a la Rusia de Putin, cuya banca le servía los intereses para sobrepasar las sanciones, tanto Cuba como Venezuela, como Nicaragua. Incluso muchos piensan que también el lavado de dinero se promovía por medio de bancos de Putin. Pues al tener ese cierre, los principales bancos rusos, pues es una situación delicada para Cuba comunista. En este momento hay fuerzas que están tratando de que los Estados Unidos pues se acerque al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, pues en este momento, a la dictadura castrista, que repito, es la cabecilla, es lo que fue la Unión Soviética en su momento, bueno, eso es Cuba comunista hoy para el socialismo continental, no considera prudente que Nicolás Maduro, que tiene, o sea, sus manos, Cuba comunista la tiene manchada de sangre, pero logra más ante la opinión pública poder esconderlo más. En el caso de Maduro, él es el rostro feo que le ha tocado involucrarse en el narcotráfico, es el rostro feo que ha encabezado una amistad visible con la dictadura de los ayatolas en Irán, otro que utilizan también los rusos para el violar las sanciones por medio de su sistema de banco. Entonces no es conveniente. Nicaragua también ha sido sancionada severamente, y en este momento estratégicamente lo que busca es promover que los Estados Unidos levanten las sanciones a Venezuela para entonces poder esquivar Cuba comunista y Nicaragua por medio de Venezuela las sanciones. O sea, todo esto son movidas pensadas y estratégicas que hay que tener en cuenta y no pretender que no tienen tanto Venezuela como Nicaragua su representación en Santiago de Chile. Sí, la tienen por medio del representante castrista. Entonces, eso es, así es como se mueve en forma de bloque todos estos movimientos. O sea, una de las bases de inteligencia, de espionaje más sofisticada la tiene Rusia a las afueras de Managua, por ejemplo. O sea, te menciono solamente un ejemplo de realmente de cómo operan como una empresa multinacional del crimen organizado, pues se toman decisiones de este tipo para momentáneamente tratar de desvincular una cosa con la otra. Entonces, pues está en Santiago el que tiene que estar, en parte el que es responsable de facilitarle el camino al presidente nuevo chileno, que es Cuba comunista. Ahora, hay algo que, hablando de la guerra en Ucrania, es denunciado por el presidente ucraniano, y denunció que Putin planea un ataque de falsa bandera para provocar un desastre nuclear en Chernobyl. Las fuentes de inteligencia señalan que las tropas rusas han estado guardando y refrigerando cadáveres de soldados ucranianos para luego hacerlos pasar como saboteadores en la planta atómica. Esto es peligroso, y esto pues indudablemente pone al mundo al riesgo de un desastre nuclear. Putin está desesperado. Y está desesperado porque, aparte de que las sanciones puestas a los países que se han solidarizado, pues los zares que están cercanos a él, ante la amenaza de Putin de que se vayan del país con su dinero, confiscarle sus propiedades, le ha hecho reclamarle por parte de uno de ellos y cercano colaborador de continuar o de poner en práctica esa política, pues Rusia regresaría al año 1917. Tu lectura de ambas noticias.
el mundo puede vivir sin Rusia, pero Rusia no puede vivir sin el mundo. Entonces, primero, el Occidente tiene que seguir el curso y esto es otra de las grandes preocupaciones para la dictadura castrista, porque esto mismo pudiera ocurrir en algún momento contra ellos. Entonces, precisamente ese espíritu, esa solidaridad democrática que estamos viendo, que valga la redundancia, debería de extenderse y ser mucho más para evitar no solo la caída de Ucrania, que solamente va a resultar en más sangre porque el pueblo ucraniano va a seguir resistiendo y no va a claudicar a su derecho de ser libre e independiente. Pero en esto hay una realidad con respecto a Rusia, y esto no solo va en el caso de Ucrania. Rusia ha tenido una obsesión de toda la vida con dominar a Ucrania, le ha hecho la guerra siempre, incluso con la caída del comunismo soviético desde el primer momento, ha sido un intento constante de tener el control político del país, y Putin, desde que llegó al poder, ha estado llevando una guerra contra el mundo libre, que eso incluye los Estados Unidos, los ciberataques. No vamos ni a mencionar el síndrome de La Habana, que eso es solamente un rostro, un aspecto, una manifestación de eso, pero Rusia ha estado involucrada en serios ataques contra sistemas estratégicos de los Estados Unidos por medio de su presencia potente en la ciberguerra, de modo de que el mundo libre no se puede dejar de... O sea, una guerra nuclear, y que Dios no quiera, de desatarse, tendría peores consecuencias. Nadie gana. No, nadie gana, pero quien más perdería sería Rusia que los Estados Unidos, porque tecnológicamente, y esto es una realidad, los Estados Unidos tiene una ventaja mucho más grande de la que tiene Rusia. Así que en todo esto, Putin eso lo tiene claro. Él está echando guapería de barrio, como quien dice, y sería un error del Occidente echarse para atrás. En cuanto a las plantas nucleares, sirven varios propósitos, a los intereses rusos, entre ellos, pues congelar a los ucranianos, o sea, negarles todo tipo, aislarlo más, o sea, que esto mismo lo hicieron en Siria, en Chechenia, o sea, ha sido una forma de pelear por medio de enfocar en los civiles, que es en sí lo que están haciendo, pero la amenaza, desde que el mal existe, la amenaza precisamente de la guerra ha estado latente, porque el objetivo, y en este caso estamos hablando del régimen de Putin, ha sido reconquistar los terrenos, y por eso es que el argumento que utiliza de proteger sus fronteras, todo eso no tiene ningún sentido, porque ha tenido una presencia en América Latina desde la década de los 2000 de nuevo, o sea, retomó esa posición. Así que la realidad es que el mundo libre tiene que seguir este curso y entender a largo plazo, porque repito, Rusia no puede vivir sola, aislada del mundo, y hay que aplaudir esas empresas que deciden no ser cómplices de los crímenes de guerra y el genocidio que Rusia está llevando a cabo. Muchas gracias, Julio, te agradezco muchísimo, como todos los viernes, estos análisis tuyos coherentes, llamando las cosas por su nombre. Y bueno, esta es la punta de un iceberg, comienza, vamos a ver qué más sucede. Tiene que haber una solución negociada, porque en una guerra nuclear nadie gana. Gracias, Julio, por haber tomado nuestra llamada. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, y con Julio Schilling cerramos una semana más en Tras la Noticia, agradeciendo
la asistencia técnica en estudio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, de Jaime Almeral. Quédese ahora en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Les saluda para ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos un lindo fin de semana.